Bienvenidos, para mí es un gusto poder compartir con ustedes el tema que tengo preparado para hoy. Mi nombre es Rocío Calentura Pinilla, soy administradora de empresas y tengo un MBA en finanzas corporativas. El tema que tengo preparado para hoy está relacionado con el parafraseo según las normas APA. Traigo este tema porque al asesorar un trabajo de grado, aunque el trabajo y el documento estaba bien referenciado al final del texto, se evidenció que dentro del texto no se realizó muy bien la citación o la referenciación según las normas APA en el momento de hacer el parafraseo. ¿Y esto en qué implica? En que el trabajo tenía un alto porcentaje de plagio. Algo muy preocupante y alarmante que tocó volver a revisar el documento, el texto y estudiar muy bien cómo se hace la citación cuando realizamos un parafraseo. Es que debemos de tener en cuenta que las normas APA son una guía de desarrollo para facilitar la comprensión y la claridad y evitar sesgos en la escritura. Cuando realizamos un parafraseo es importante identificar en qué momento y cómo debemos de citar adecuadamente al autor. Entonces, si nosotros tomamos o cambiamos las palabras del autor por las nuestras y las frases se identifican mucho a la fuente original, estamos cometiendo plagio si no se cita al autor debidamente. Entonces, ¿qué debemos de tener muy presente? Primero que debemos de colocarle el autor o el nombre, el apellido del autor y el año de su publicación. Si se quiere hacer énfasis en una palabra, pues debemos de colocarla en cursiva. Si vamos a omitir material o vamos a colocar solamente el material, debemos de colocar puntos suspensivos entre comillas, no incluir puntos suspensivos al final de la cita, nunca. ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando vamos a parafrasear? Si el texto que vamos a tomar es menor de 40 palabras, primero que todo debemos contextualizar al lector sobre el tema de la situación, una especie de introducción muy pequeña. Después debemos de mencionar el apellido del autor y el año. Por ejemplo, y también debemos de colocar un conector. Por ejemplo, si el apellido del autor es Rodríguez, entonces debemos de colocar Rodríguez afirma, Rodríguez concluye, o resuelve, o plantea, etc. Cualquier conector. Luego, después debemos colocar dos puntos, abrimos comillas y debemos de incluir el texto original sin ninguna modificación. Después debemos de incluir la página, el número de la página de donde sacamos el texto. Al final debemos de concluir o hacer un cierre con una pequeña conclusión, ahí sí con nuestras palabras. Si tenemos un texto que es de menos de 40 palabras, entonces se plantea una idea principal con el aporte del autor original, entre comillas incluimos el texto original y hacemos un cierre con una atribución. Colocamos el autor, el año y el número de página. Si tenemos una cita mayor a 40 palabras y se quiere dar énfasis en el autor, entonces lo que debemos de hacer es colocar una idea parafraseada del autor original con su respectiva atribución, es decir, el apellido, y el texto original se debe incluir con un margen corrido a la derecha y una fuente de menor tamaño. Al final de la cita, en el mismo fragmento, debemos incluir la página y cerramos con un aporte propio. Eso es lo que debemos de tener en cuenta en el momento que vamos a hacer un parafraseo para evitar porcentaje de plagio y que se cite muy bien al autor. Para mí fue un gusto poder compartir con ustedes este tema. Espero que lo tengan muy presente y en cuenta cuando vayan a realizar sus trabajos de investigación, sus aportes en los foros o un documento académico. Muchas gracias.